Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén iniciando muy bonita semana. Pues ya son 7:06, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy, porque es bastante rico y pues sí intento que siempre duremos 30 minutos, 35 minutos como máximo, para que sea pues rápido y nos llevemos pues la tarea para aplicarlo esta semana, ¿va? Les recuerdo que todos los lunes a las 7 de la tarde estoy dando estas clases en vivo por Zoom para que se conecten pues todos los lunes. Cada día tenemos un tema nuevo referente a nutrición, a bienestar y próximamente tendré varios invitados, entonces espero que puedan seguirse conectando y aprendiendo. Bueno, el tema de hoy es la fibra dietética en nuestra dieta. Yo creo que todos hemos escuchado la importancia de incluir fibra o pues siempre nos dicen como come más fibra o checa la fibra en las etiquetas nutrimentales, pero hoy vamos a ver por qué. Probablemente, en una semana veamos más a fondo la cantidad de fibra que tiene cada tipo de alimento, porque pues sí es un tema muy extenso. Hoy vamos a ver específicamente qué hace, cuáles son los tipos y por qué es importante que la incluyamos en nuestra dieta diaria, ¿ok? Entonces, primero, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es? ¿Por qué es importante consumirla? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son las funciones de la fibra? ¿Cuánto hay que consumir de fibra? ¿Y cuáles son las causas de una dieta baja en fibra dietética? ¿Va? Entonces, primero, pues, ¿qué es la fibra? O la fibra dietética, que también se le conoce como fibra alimentaria, y pues es la parte comestible de las plantas. Déjenme buscar nada más, spotlight, aquí está, para que puedan ver lo que estoy leyendo. Es la parte comestible de las plantas o los hidratos de carbono análogos, que son un tipo de carbohidrato que no es absorbible, es decir, que no es digerible, nuestras enzimas no lo pueden metabolizar. Por lo tanto, pues tampoco va a ser absorbible por el intestino delgado, que recordemos que primero tenemos estómago, intestino delgado, intestino grueso. La parte en el estómago no se absorbe casi ningún nutriente, solo el etanol. Empieza la digestión de varias moléculas, pero ya después en nuestro intestino delgado, que está dividido en 3 secciones, que después podemos ver el tema de la digestión, que es bastante interesante y es muy padre. Ahí es donde se van a metabolizar los alimentos, se van a digerir, que es este proceso de cortar las moléculas en moléculas más chiquitas que son absorbibles después por nuestros enterocitos, que son las células del intestino. Entonces, esta fibra son este tipo de alimentos que no son digeribles. Por lo tanto, pues van a recorrer todo nuestro intestino delgado, van a pasar al intestino grueso, donde algunos tipos de fibra van a ser fermentados ya en el intestino y después pues desechados. La fibra dietética promueve efectos beneficiosos fisiológicos como el efecto laxante, que ahorita vamos a ver por qué, y atenúa los niveles de colesterol, perdón, me equivoqué, los niveles de colesterol y de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque al ser una parte del alimento que no se va a absorber, forma viscosidad en nuestro bolo alimenticio, lo que va a alentar la absorción de estos tipos de alimentos, por ejemplo, la glucosa y las grasas, que una de estas grasas es el colesterol. Entonces, no es magia, no es que no vamos a absorber nada si comemos mucha fibra, pero nos va a ayudar a que nuestra absorción de nutrientes sea un poquito más lenta, entonces no tengamos picos de glucosa y también no absorbamos todo el colesterol en nuestros alimentos. Por eso la importancia de que cuando tú acudes con el nutriólogo y te da la combinación de alimentos, pues tiene un porqué. Nada es por chiripa, no ponemos la fruta con las almendras nada más porque sí. Tiene un porqué en cuanto al metabolismo y la digestión de los alimentos. Muy bien, entonces, pues, ¿cuáles son qué es la fibra dietética? ¿Cuáles son los tipos? Antes de irnos a la clasificación, pues tenemos almidón resistente que viene en algunas verduras y frutas, oligosacáridos resistentes. Los oligosacáridos son un tipo de carbohidrato, hidratos de carbono análogos, compuestos asociados a estructuras vegetales, sobre todo vienen en los vegetales. Macronutrientes como proteína y grasas resistentes al ataque de enzimas digestivas, es decir, partes de alimentos que, como ya vimos, que no se pueden absorber.
y compuestos bioactivos como los carotenos, los fitoesteroles y los polifenoles, que son unos micronutrientes que también conocemos como antioxidantes, que parte de estos pues no va a ser digerible, pero tienen beneficios, o sea, no es como que no los comemos y luego los hacemos del baño. Continuando con la definición, es un componente únicamente vegetal y al no ser digeridas, como ya lo dije, llegan hasta el colon, donde van a ser, pues, ¿cómo les digo? Como transformadas, pero ya por nuestra microflora colónica, que también la microbiota es otro tema súper extenso, bastante interesante. Ahorita vamos a tocar muy poquitos puntos, pero en nuestro colon nosotros tenemos otro sistema vivo que hace esa chamba que nosotros no podemos hacer. Es decir, ¿quiénes son los que van a digerir esta fibra o estos tipos de carbohidratos? Son nuestras bacterias colónicas, lo cual es positivo porque pues, nos va a ayudar a producir la fermentación. Tenemos varios efectos positivos con esto. Y como resultado podemos tener ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que son pues, los famosos gases que producimos, ¿no? Pero esto lo hacen nuestras bacterias, no nosotros, o sea, no nuestro colon, pues. ¿Por qué es importante consumirla? A grandes rasgos, ahorita vamos a ver más a profundidad, para prevención de estreñimiento, para prevención de diverticulosis, que si no saben qué es, aquí puse una imagen, salió muy pixeleada. Pero la diverticulosis es cuando en nuestro colon se hacen como, imaginemos como bolsitas, que lo peligroso de esto, esas bolsitas se llaman divertículos, donde se almacenan heces que después se pueden infectar y esto nos puede llevar incluso hasta a un cáncer de colon, o ya complicaciones bastante graves. Entonces, bueno, nos previene de la diverticulosis, mejora la tolerancia a glucosa y la respuesta insulínica por la ralentización de la absorción de glucosa, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, y reducción del riesgo a sufrir determinadas enfermedades como la hipercolesterolemia, que es colesterol alto, diabetes, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, también conocida como colitis, y algunos tipos de cáncer, como ya lo mencioné. La clasificación, ahora sí, la vamos a dividir en dos, la fibra soluble y la fibra insoluble. Vamos a platicar primero de una como rasgos generales y después vamos a ver cuáles son las funciones de cada una y cómo la podemos incluir en nuestra alimentación, ¿va? Primero, pues la fibra soluble es soluble porque se diluye en agua y esta combinada con el agua forman soluciones muy viscosas, tanto en estómago como en intestino delgado. Poniendo un ejemplo, como cuando nosotros ponemos la avena a remojar en agua o licuamos la avena con agua, esta que le conocemos como babita que se forma, esta viscosidad, esta es la fibra soluble. Lo mismo con el nopal, cuando ponemos a cocer nopal en agua, la mezcla de la fibra soluble con el agua forma esta babita, que es la fibra soluble, ¿sale? Esta fibra es capaz de ser fermentada en el colon por nuestra flora bacteriana, en la que les mencionaba, que sí, digamos que nuestras bacterias se la comen, la metabolizan y los desechos de esa bacteria pues serán estos gases que ya vimos antes. La acidez que produce la fibra soluble dificulta el crecimiento de microorganismos patógenos, es decir, las bacterias malas, y ayuda a sobrevivir a las bacterias buenas, ¿va? Y presenta un efecto antiinflamatorio, por esto la importancia de consumir fibra en nuestra dieta, sobre todo en pacientes con tratamientos, por ejemplo, de colitis, y tiene una acción protectora ante diferentes patologías del colon, como lo mencioné, colitis ulcerosa, cáncer de colon, estreñimiento, diverticulosis y hemorroides, perdón. Tienen menor efecto sobre la masa fecal. Ahorita vamos a ver qué es la masa fecal y que la insoluble tiene más efecto en esta, ya que el agua que inicialmente se absorbió se pierde cuando es fermentada en el colon. Cuando esta fibra llega a nuestro colon y ya es transformada por nuestras bacterias, se pierde esa agua y se produce el gas. Y brinda sensación de saciedad. ¿Por qué? Por la combinación de esta viscosidad. Si se fijan, por ejemplo, la avena
Cuando nosotros la hidratamos, pues el volumen aumenta. Entonces, cuando nuestra dieta es más rica en fibra soluble, sentimos más saciedad. Esto tal cual por volumen. Y se debe tener en cuenta en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Es súper funcional para este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una dieta hipocalórica, es decir, bajita en calorías, pues si yo consumo más fibra soluble, voy a tener mayor volumen, me voy a sentir más satisfecho, pero consumiendo menos calorías. Y bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Aquí puse algunas gomas, mucílagos, pectinas. Por ejemplo, la pectina se encuentra en la fruta, determinadas semicelulosas, almidón resistente, inulina. La inulina, por ejemplo, está en el nopal. Fructooligosacáridos, que son de la fruta, o sea, esta fibra soluble que se encuentra en la fruta, que es, les digo, como la babita, y los galactooligosacáridos, que, como su nombre lo dice, están en productos lácteos, que ahorita los vamos a ver. Y ahora la fibra insoluble. Si van teniendo dudas de algo, comentarios, los pueden dejar en el chat y al final los revisamos con mucho gusto. Ahora les digo, la fibra insoluble. Esta tiene escasa capacidad de retener agua y de crear la solución viscosa, tanto en el estómago como en el intestino. O sea, esta no va a almacenar agua, pero actúa principalmente igual en el colon, en el intestino grueso, aumentando el peso y volumen de las heces. Es decir, las fibras insolubles son las que forman el bolo fecal. Esto va a provocar una aceleración del tránsito intestinal y por consiguiente un efecto laxante. Entonces, si se fijan, necesitamos las dos para tener los beneficios pues, de la fibra y mantener nuestra salud. Un ejemplo así como muy práctico, o sea, muy fácil, por ejemplo, las cascaritas del frijol, la cascarita del garbanzo, esta parte no se va a digerir, nuestro cuerpo no lo puede digerir, pero es lo que le va a dar consistencia a nuestras heces fecales. Si solo consumimos mucha fibra soluble, pues es cuando podemos presentar como tipo diarrea. ¿Por qué? Porque no hay suficiente solidez en las heces. Hay muchas más cosas que considerar, pero esto se puede tomar en cuenta. Pero lo mismo, si consumimos pura fibra insoluble, pues tenemos unas heces demasiado secas porque no le estamos metiendo como esta parte previa. Entonces, algunas de estas fibras insolubles, la celulosa, algunas semicelulosas y la lignina. Les digo, ejemplo, las cascaritas, el salvado de trigo, la fibra, por ejemplo, cuando masticamos apio, la parte que no, pues que no podemos deshacer por más que mastiquemos, así como la comemos, la vamos a desechar, pero le va a ayudar a nuestro intestino a formar el bolo fecal, ¿va? Continúo entonces. Funciones de cada una. Ya mencioné algunas, pero entonces la soluble nos va a aumentar nuestra sensación de saciedad, nos ayuda a mantener un mejor control glicémico. ¿Esto por qué? Imaginen nuestra pared intestinal, nuestros enterocitos, pues son como receptores, bueno, ya aquí lo estoy explicando con las manos, pero son receptores donde van a introducirse las moléculas del alimento que consumimos. Cuando nosotros aumentamos la viscosidad por la fibra soluble en nuestra dieta, vamos a hacer que la glucosa se absorba más lento, porque imagínense cómo es más fácil que algo corra, ¿no? En un líquido que está totalmente líquido con menos densidad a un líquido más denso que va a retener o pues a ralentizar la absorción de estos nutrientes. Entonces, sí es importante que incluyamos fibra en nuestras comidas, pues para ayudar al control de glucosa. Tiene un efecto prebiótico, que es los prebióticos son los alimentos de los probióticos, que son estas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino grueso. Entonces, esta fibra soluble, como ya lo mencioné antes, es la comida de nuestras bacterias buenas del intestino. Va a disminuir también la absorción de ácidos grasos, colesterol y lípidos. Como les dije, lo mismo que hace con la glucosa, lo hace con las grasas. Por eso esto, de hecho, tengo un post en Instagram donde hablo sobre la avena, pero tiene este efecto positivo para disminuir colesterol porque ayuda a regular la absorción de colesterol. Claramente, si nosotros tenemos una dieta muy alta en colesterol, por más avena que le metamos, lo vamos a absorber. Pero en una dieta normal, con un aporte normal de colesterol, nos va a ayudar bastante a que no estemos absorbiendo tan
rápido este micronutriente. Creación de geles viscosos, como ya lo mencioné, y menor digestibilidad de los lípidos. Va a ayudar a que los lípidos, que son las grasas, no se absorban tan rápido, ¿va? Y la fibra insoluble, como ya lo mencionamos, mejora el estreñimiento. Habría que mencionaba sobre el bolo fecal. Me ha pasado ya con algunos pacientes que padecen estreñimiento, pero que son personas que comen muy sano, o sea, sí comen muy sano en cuanto a calidad de alimentos, pero comen muy poquito volumen, por lo tanto muy poca fibra. Si nosotros no tenemos como el bolo de alimento suficiente, pues nuestro intestino va a tardar mucho más en que en que todos los alimentos pues se digieran y podamos después ir al baño. Entonces necesitamos aumentar el volumen de fibra insoluble para que podamos estar yendo al baño más seguido. Entonces, por esto la importancia de meter este tipo de fibras. Prevención de diverticulosis y hemorroides, el mismo efecto hipercolesterolémico, directo, actuando como quelante del colesterol. Un quelante es esta forma en que una molécula se adhiere con otro compuesto y entonces, en vez de que se absorba en el intestino, pues lo vamos a poder digerir, o sea, sí, o sea, va a poder pasar por nuestro intestino y se va a desechar. Entonces, actúa como quelante, que esta es la parte insoluble, por ejemplo, de la avena. La avena tiene de las dos, casi todos tienen de las dos, pero este es como el efecto doble de la avena, ¿no? Que una parte va a enlentecer la absorción y la otra parte va a formar este quelante para que no se pueda absorber y pues se deseche. Y también indirecto debido a la reducción del tiempo de tránsito intestinal. Reduce el riesgo de padecer cáncer de colon porque va a evitar que tengamos divertículos, que es como la parte previa. Listo. Y evitar el estreñimiento. Ahora, ¿cuánto debo de consumir? Ok, ya vi una pregunta, ahorita la respondemos al final. Gracias. Dice, la ingesta recomendada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y también la norma 043, que es la norma mexicana, nos establece una ingesta superior a 25 gramos al día de fibra para obtener los beneficios que ya mencionamos antes. La ingesta adecuada se considera entre 25 y 30 o bien 14 gramos por cada 1000 kilocalorías al día que consumamos. Entonces, esto ya pues la verdad es trabajo de nosotros como nutriólogos calcular la cantidad de fibra que están consumiendo, pero ahorita vamos a irnos a recomendaciones generales. Y la proporción ideal entre fibra soluble e insoluble es de 3 a 1.5 respectivamente. Ya esto sí, la verdad es mucho más minucioso, pero aquí está el dato. En mujeres embarazadas se aumenta la cantidad de fibra que hay que consumir porque es más común el estreñimiento, por ejemplo, entonces se incrementa de 30 a 35 gramos. Y en personas con obesidad también se aumenta la cantidad de fibra al día. Vamos a verlo más adelante, pero es importante que si no estás acostumbrado a tener una dieta rica en fibra, te vayas poco a poco, porque si consumes 5 gramos al día y de repente le quieres meter los 30, te vas a morir. Ahorita te digo por qué. En México, los adultos consumen entre 16 y 18 gramos de fibra al día, no llegamos ni a los 25. He ahí la importancia pues de saber qué es la fibra dietética, dónde se encuentra y pues llegar a nuestros requerimientos. Este también es parte del problema de que, por ejemplo, en México la causa de muerte más común es infarto, que es por enfermedades cardiovasculares, que está relacionado, como ya vimos, a consumo de fibra. Diabetes, una enfermedad también súper común, está relacionado al consumo de fibra. Estreñimiento, cáncer de colon cada vez es más común, colitis cada vez es más común, entonces es importante el consumo de fibra. Y obesidad, pues no se diga, que también como vimos la fibra al darnos mayor saciedad, pues nos va a hacer que bajemos nuestra ingesta calórica. Bueno, aquí para alcanzar las recomendaciones se aconseja la ingesta de 6 raciones de cereales ricos en fibra, pan integral, cereales integrales, pasta integral, arroz, patata, camote, que son pues parte de nuestra alimentación diaria, lo que yo pongo en los planes de alimentación. Nada más aquí hay que tener mucho ojo porque a veces vemos productos integrales que sí está muy padre, tiene buen aporte de fibra,
pero el aporte de grasa es altísimo también. Entonces, yo sí les recomiendo, entre más natural sea el alimento, es decir, entre menos procesado, mejor. En lugar de irme a comprar la barrita que dice ahí que tiene mucha fibra, pues es mejor yo en casa cocer la papa, cocer camote, cocer mi arroz integral, como les mencioné antes, la fibra, añadir salvado, etcétera. 3 raciones al día de verduras y hortalizas. Recuerden, pues vegetales, cualquier tipo de vegetal, hortalizas, hablando de hojas, espinaca, selga, lechuga, pues tienen bastante fibra. El apio, como les mencionaba. 2 raciones de fruta, preferentemente enteras y siempre que sea posible con su piel. Todas las frutas nos aportan fibra, igual, que sean lo más cruda posible. Casi todas las frutas sí, casi todas las podemos consumir, se me fue la palabra, crudas. Y también evitar pues los jugos. Cuando nosotros nos hacemos un jugo, ya le dimos en la torre a la fibra, porque es, yo le conozco como el bagazo que se queda en mi juguera o en mi extractor. Entonces sí, de preferencia evitar los jugos, a menos que sea una situación específica, porque si hay pacientes donde yo les recomiendo los jugos por el aporte de vitaminas o minerales, pero la mayoría mejor hacerte un licuado. O sea, si tú te quieres hacer, no sé, un licuado por la mañana, el famoso jugo verde que es muy rico en fibra, no es jugo, es un licuado, pero es mezclar mi espinaca con la piña, pero en licuadora, y te tomas todo, nada de colarlo, porque pues si no ahí se pierde la fibra, que es el objetivo de este jugo, ¿no? Y 3 raciones a la semana de leguminosas. Esto pues ya va a depender de tu dieta. La verdad es que también pueden ser todos los días. La leguminosa, como ya lo mencioné, es una fuente rica en fibra, sobre todo fibra insoluble. Alubia, frijol, garbanzo, lenteja, esta cascarita que tiene pues es fibra, ¿va? Esto es lo que les mencionaba hace rato. Si la persona necesita aumentar la cantidad de fibra, si tú te sientes identificado, hazlo gradualmente, porque pasa mucho que si no estás acostumbrado a comer nada de verdura, nada de fruta, eh, nada de leguminosas, las metes en tu dieta y la primera semana vas a estar súper inflamado y súper pedorro. Entonces, para evitar el meteorismo y la distensión abdominal, hay que incluirlo poco a poquito, ¿vale? Si ya estás acostumbrado a consumir fibra, pues ya si te fijas comes verduras y no te pasa nada, leguminosas ya y no te inflamas ni nada. Ahora sí, hablando de las fuentes de esta fibra, que ya lo di a grandes rasgos, pero más específico, fuentes de fibra insoluble, la celulosa, por ejemplo, está presente en la harina de trigo integral, perdón, en el salvado de trigo, el col, el cale, col y sus derivados, porque hay col blanco, col morado, etcétera. El cale, que es un tipo de col también, los chícharos, las alubias, ejotes, habichuelas, frijol, como les mencioné, leguminosas, frijol, haba, manzana y vegetales de raíz. Recuerden, esta es la insoluble. Si se fijan, o sea, va a sonar muy feo, pero cuando nosotros comemos salvado de trigo, por ejemplo, hasta puede ser visible en las heces fecales. O sea, no se va a digerir, pero le da mejor forma a las heces, que también ahí hay una escala donde ver si nuestras heces son saludables o no. Si quieren googlearla, se llama escala de Bristol. Y ahí puedes ver cuáles son los tipos de heces normales y en dónde estamos consumiendo muy poca fibra o estamos teniendo un efecto laxante. La hemicelulosa en el salvado, cereales integrales, frutas, tallos de plantas como el apio, por ejemplo, y las cáscaras de granos. La lignina en verduras maduras, fruta madura en el trigo, los mucílagos en cubierta externa de los granos de cereales, semillas de plántago, que también hay suplementos de fibra, que si tú dices como la neta, yo no llego al aporte porque no puedo comer las frutas, las verduras, no sé, lo que sea, pues hay suplementos también en forma de cápsulas y también en polvos. De flores de malva, la linaza y las algas. Y la fibra soluble, que son, les decía, las pectinas, que se encuentran más en las frutas, como en las manzanas, cítricos, fresas, las gomas, como en la harina de avena, las judías secas, que son todo esto, frijol, haba, lenteja, las legumbres, en los fructooligosacáridos e inulina,
cebolla, plátano, raíz de achicoria, que es una raíz que la verdad yo no conocía, pero se usa bastante para efecto laxante también. La alcachofa, el tomate, espárrago, algunos granos y cereales como el trigo. Y los galactoligosacáridos, que les decía que son productos de lácteos en la leche de vaca. Y en las legumbres también tenemos un poco de esta fibra. Entonces, la leche aparte, pues sí tiene un poco de fibra soluble. Aquí les puse una imagen porque si quisieran tomarle screenshot, se ve muy poquito, si no se las puedo enviar por privado si alguien la quisiera, para ver la cantidad de fibra por cada 100 gramos de estos alimentos. Así a grandes rasgos podemos ver que el salvado de trigo pues tiene muchísima fibra, sobre todo insoluble. Les digo que si tú al día no consumes mucha fibra y en la mañana tu licuado le pones 1 o 2 cucharadas de salvado de trigo, pues te va a dar un aporte más alto. Los cacahuates, por ejemplo, tienen bastante aporte de fibra, las almendras, las judías blancas o los frijoles, garbanzos, las leguminosas son muy ricas en fibra, como pueden ver aquí. ¿Qué más? Los guisantes cocidos, los chícharos, por ejemplo, 4.5 gramos de fibra por cada 100 gramos. Y pues hay otros alimentos que tienen menos cantidad, pero también son más pesados. Entonces hay que considerar también la porción que estamos hablando. Por ejemplo, el plátano, cada 100 gramos me aportan solo 2 gramos, pero 100 gramos de plátano son casi 3/4 de plátano, o sea, es también poquito. Las naranjas, por ejemplo, son 2 gramos por cada 100 gramos, pero cada naranja anda pesando 200 gramos. Entonces la porción son 2, si me como 2 naranjas, ya me estoy comiendo 2, 4, 6, 8 gramos de fibra al día. Entonces es rica en fibra. Sobre todo aquí en esta imagen, pues vienen los alimentos más ricos en fibra. Entonces podemos considerar eso. Y ahora, pues ya creo que esto ya lo vamos a saber, pero las causas entonces de una dieta baja en fibra, pues van a ser el estreñimiento, sobrepeso u obesidad está relacionado directamente, resistencia a la insulina y diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer colorectal. No es directamente o que si tienes una dieta alta en fibra no vas a tener estas enfermedades, pero como ya vimos, es básico en nuestra alimentación y funciona como prevención de estas enfermedades. Entonces, pues hay que considerarlo. Y pues ya, eso sería todo con el tema. Vamos a pasar ahorita a preguntas y respuestas. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan. Y les recuerdo que todos los lunes estamos teniendo estas clases, que también me pueden pasar los temas de su interés para tocarlos aquí, hacer más investigación y pues también traer, entre más personas seamos, pues más invitados podré traer. Dice... ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Estas cómo se absorben? Si consumo fibra soluble, ¿podríamos limitar la absorción? En muy alta proporción, sí, pero también depende de cada suplemento. Al ser, por ejemplo, no sé, omega 3, ¿no? Que es un suplemento liposoluble, es decir, que se absorbe con grasas. Si mi dieta, o sea, si mi alimento es muy alto en fibra soluble, probablemente sí se puede enlentecer un poco la absorción o que no se aproveche al máximo. Pero, por ejemplo, el omega 3, la vitamina D, la vitamina E, que son liposolubles, se recomiendan comer con alimentos que tengan un aporte de grasas. Es decir, si tú en la mañana te tomas un jugo verde de piña, apio, perejil, espinaca, ahí no te tomes el suplemento porque evidentemente pues no lo vas a absorber al máximo. Pero si en el desayuno te preparas huevito con vegetales, con tu tortilla o tu pan integral, aunque estemos metiendo algo de fibra, ahí es donde sí se recomienda meter este tipo de suplementos porque se va a absorber junto con las grasas del huevo, por ejemplo, o del aceite que estemos utilizando. Entonces, sí tiene un poco que ver, pero dependerá qué tanto sea el aporte de fibra y qué tipo de suplemento estemos tomando en ese momento. Entonces, pues no sé si resolví tu duda. Eso sobre todo con las liposolubles. Y la imagen, claro, te la envío de la cantidad de fibra. Y dice, si acostumbro a comer 3 porciones de verdura y 2 frutas al día, una leguminosa y avena, ya cumplo con el requerimiento, no tengo que añadir más.
Tendríamos que sacar la cuenta exacta. Les voy a pasar, si quieren, aquí por el chat. Hay una Nutri-In. Hay una página que se llama nutre.in, donde ustedes pueden calcular las porciones que están consumiendo de cada micronutriente, carbohidrato, proteína, lípidos, vitamina A, vitamina C, todos los nutrientes. Entonces, ahí tendríamos ya que hacer como el cálculo exacto. Ahorita sí a la rápida, pues no te sé decir si llegamos justo a los 25 o cuántos gramos estamos consumiendo, pero como les mencionaba, hay frutas que tienen más aporte de fibra que otras, verduras que tienen más aporte de fibra, pero así a la rápida, con lo que acabamos de ver en la plática, 3 porciones de verdura es lo que se recomienda, 2 porciones de fruta es lo que se recomienda, que es lo que estás consumiendo, la leguminosa que ya vimos que es muy alta en fibra, avena si consumes en el día también es muy alta en fibra, y si con esto acompañas, no sé, de pasta integral, tortilla de maíz, papa cocida, pues ya estamos complementando, igual como vimos la leche, pues tiene un aporte ahí de fibra, entonces yo creo que sí estás llegando a los requerimientos, pero pues lo podríamos checar ya en privado también con mucho gusto. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Muy bien, les mando entonces la página, ya se las puse ahí en el chat. Y si no hay más preguntas, creo que sería todo. Listo. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y pueden, les digo, mandarme más preguntas ya por mis redes sociales. Nos vemos el siguiente lunes también. Y pues espero que esta semana nos enfoquemos en consumir más cantidad de fibra, observar nuestros hábitos y pues también quedo atenta para los temas que se les hagan interesantes. Que tengan bonita semana a todos. Bye bye.